Capítulo 341. Cambio de oponentes. Las habilidades de Lilith en la batalla eran reales, cambiando repentinamente su objetivo en medio del ataque. Este tipo de técnica de alta velocidad no era posible para alguien inexperto en la batalla. Sin duda, Lilith había tenido éxito, y estaba a solo una pulgada del clon de Xiaolin. Se había vuelto difícil evitar su ataque. Xiaolin incluso ya había dejado su objetivo en la clonada Lilith, preparándose para distraerla para ayudar al ataque de Lilith. La apertura de la batalla fue perfecta, pero se sorprendieron por lo que sucedió a continuación. Parecía que la guadaña de batalla de Lilith había estado a punto de golpear al clon cuando el clon de Xiaolin se esquivó repentinamente hacia la derecha a gran velocidad, escapando por poco de la guadaña oscilante. Tan rápido. Los ojos de Xiaolin se agrandaron, preguntándose si habría podido evitar el ataque de Lilith si hubiera sido él en esa posición. Sin embargo, el clon lo había hecho, y Xiaolin sabía íntimamente qué habilidad había usado su oponente. Milagro. Esa habilidad debería haber sido exclusiva de Xiaolin. Lo había probado en el sistema de batalla virtual antes y no había podido encontrar la habilidad a pesar de la amplia variedad de opciones. Sin embargo, el clon frente a él había logrado replicar completamente su habilidad. No, en realidad era incluso mejor que el suyo. Xiaolin lo había calculado con precisión antes, e incluso si usara Miracle, definitivamente no habría podido reaccionar tan rápido. La expresión de Xiaolin se oscureció. Sabía que esta situación no se resolvería fácilmente. Con su movimiento de éxito seguro sin dar en el blanco, incluso Lilith dejó escapar un grito ahogado. Luego aterrizó entre un ataque conjunto de los dos clones después de fallar, pero Xiaolin obviamente no dejaría que Lilith luchara sola. Blandió la Holy Soul Sword y cargó, atacando al clon de Lilith. El significado de Xiaolin era claro. Quería ser la distracción, permitiendo que la más hábil Lilith manejara su propio clon. Incluso si estuviera en desventaja, podría aguantar por un tiempo usando Phantom Steps y Miracle. El clon de Lilith convocó llamas alrededor de su guadaña, usando la habilidad única de Lilith. Sin embargo, con el clon de Xiaolin ya usando Miracle, Xiaolin no se sorprendió. Hace mucho tiempo que estaba preparado y usaba Lead Word, dispersando las olas en el aire. Para cuando las llamas se dispersaron, el clon de Lilith ya había cerrado la distancia. Xiaolin no entró en pánico. Todavía podía aguantar con Phantom Steps. Lilith carecía de un repertorio de ataques de largo alcance ya que no era muy buena en magia. Ella usó el largo alcance de la guadaña de batalla para compensar eso, así que todo lo que tenía que hacer era prestarle atención. Pensando en eso, Xiaolin de repente pensó que algo era extraño. La guadaña del clon de Lilith había desaparecido. El clon ya no sostenía una guadaña, sino dos espadas cortas. Xiaolin había visto a Lilith blandirlos antes. Los usó en Wildred Town. El brazalete espacial de Lilith tenía innumerables armas, que obviamente también fueron replicadas. La expresión de Xiaolin se oscureció una vez más. La réplica de la cueva parecía ser perfecta, incluso logrando replicar todas las armas y habilidades únicas que tenían. No estaba seguro, pero le preocupaba que incluso pudiera copiar sus talentos de rango SS. Por supuesto, estaba animando en silencio que no tenía ningún equipo increíble con él. De lo contrario, habría sido bastante precario. La velocidad del clon de Lilith aumentó con las espadas de luz, e incluso con los pasos de Miracle y Phantom, Xiaolin tuvo dificultades para mantenerse alejado. Clank. La espada del alma sagrada de Xiaolin chocó con las espadas clonadas. Sus manos entumecidas le permitieron a Xiaolin estar seguro de que el clon también había copiado las habilidades de rango bronce de Lilith. El rango bronce podría oprimir absolutamente a los de Black Iron, y Xiaolin se había visto obligado a retroceder unos pasos con el ataque, pero creía que Lilith lo habría reprimido absolutamente si fuera la verdadera ella. Los talentos de rango SS eran imposibles de replicar. Xiaolin comprendió de repente. Lilith había dominado completamente su guadaña, pero eso no significaba que tuviera el mismo dominio con sus otras armas. Su habilidad con las otras armas probablemente provenía de su talento de rango SS, pero con la ausencia de ese talento, el clon no podía desatar toda su fuerza. Xiaolin dejó escapar un suspiro de alivio, convirtiendo toda su agilidad en fuerza. Con eso, dio un paso adelante. Con la Holy Soul Sword en la mano, su habilidad básica con la espada estaba en LV9. Si el clon Lilith volvía a sacar su guadaña, Xiaolin no dudaría en cambiar todo de nuevo a Agility y escapar de su rango de ataque, evitando la confrontación directa. En tan solo 10 minutos, los dos habían entrado en un incómodo equilibrio. Una Lilith sin su talento de rango SS y Xiaolin no podían hacerse nada el uno al otro.
Sin embargo, la situación en el otro extremo tampoco era muy buena. El Xiaolin clonado era más rápido que él, y con Phantom Steps, Lilith tampoco podía golpear a la otra parte. Las dos peleas terminaron dando vueltas alrededor de la cueva, ninguna golpeando a la otra. Al final, Xiaolin y Lilith regresaron al centro, y Lilith se quejó. ¿Cómo eres tan rápido? Xiaolin sonrió con amargura. Yo tampoco lo sé. El clon es más rápido que yo. Sin embargo, siento que tu clon parece más fuerte que tú también. Cambiemos. Lilith dejó escapar un suspiro. No estaba acostumbrada a este tipo de peleas. Parecía que era la primera vez que se encontraba con un oponente tan rápido, y la persecución del gato y el ratón era frustrante. Xiaolin se quedó boquiabierto e inmediatamente estuvo de acuerdo después de sentir que la respiración de Lilith era un poco errática. La situación no sería buena para ellos si continuaba porque podía sentir que los dos clones no parecían estar cansados en absoluto. Lilith y él solo empeorarían con el paso del tiempo. Usar su resistencia contra ellos parecía ser la forma en que los clones planeaban luchar. Dado que el clon de Xiaolin era tan ágil, Xiaolin simplemente lo manejaría él mismo, mientras que Lilith no debería tener problemas con su talento de rango SS. Capítulo 342. Razón para estar enojado. El plan era bueno, pero cuando Xiaolin se enfrentó a su propio clon, la presión fue aún mayor que antes. El clon no se veía diferente a él más que la mirada apática. Era como mirarse en un espejo, hacer que Xiaolin se sintiera incómodo. Nadie deseaba tener otro de ellos en el mundo. Por eso Xiaolin no le daría cuartel a su oponente, pero rápidamente se dio cuenta de que no era solo velocidad. Incluso estaba completamente oprimido en lo que respecta al poder. Cada vez que sus espadas chocaban, Xiaolin se veía obligado a retroceder. La diferencia sorprendió a Xiaolin. Si eran clones perfectos, ¿por qué no podía vencer a su oponente? Si la habilidad básica con la espada estuviera en max, la espada de Xiaolin no solo sería precisa, también sería fuerte, sino que cada uno de sus cortes se predeciría y detendría con precisión. Por otro lado, también podía predecir los movimientos del clon, pero incluso si lo hiciera, le resultó difícil defenderse. La velocidad era un asunto, ya que Xiaolin no podría mantener Miracle para siempre, o su cuerpo no podría luchar el tiempo suficiente. Por eso solo activaría la habilidad cuando fuera necesario. Sin embargo, el clon fue diferente. Era bastante igual para él cuando peleaba normalmente, pero era un poco mejor que él cuando se trataba de poder de ataque repentino. En solo unos pocos minutos, habían aparecido bastantes heridas en Xiaolin. Afortunadamente, solo eran heridas leves, y tuvo la recuperación mejorada de su sangre de dragón. Aún así, la situación se estaba saliendo de control. El clon también tenía su propia capacidad regenerativa, y todas las heridas que había recibido mientras peleaba con Lilith habían desaparecido, lo que agravaba la situación. ¿Cómo podría su clon ser más fuerte que él? ¿Había algo que ni siquiera él mismo había descubierto todavía? Los pensamientos de Xiaolin eran un desastre y miró hacia un lado. La lucha de Lilith fue igual de intensa, ambas llamas bailaban una alrededor de la otra. Las llamas formaron varias formas en el aire. El clon era de hecho un poco más fuerte que Xiaolin, ya que sus llamas oprimían las de Lilith y eran parte de los ataques a distancia limitados de Lilith. La pelea de Lilith no fue demasiado esperanzadora, por lo que Xiaolin solo podía conar en sí mismo. Xiaolin se esforzó por pensar si había algo que no había usado. El espíritu de la Holy Soul Sword no pudo ser convocado ya que no había suficiente energía de muerte allí, pero ¿qué pasa con su habilidad de replicación? Xiaolin no había usado la habilidad durante bastante tiempo, guardándola para momentos clave. Sin embargo, cuando su mirada se desvió hacia Lilith, ya que ella era el único objetivo en ese momento, vaciló. Lilith estaba usando su guadaña, y si él copiaba sus habilidades, también tendría que cambiar a una guadaña, o no sería muy útil. Mientras dudaba una vez más de sí mismo, Lilith dijo de repente: Xiaolin. De antes, tu fuerza explosiva. Creo que es lo que está usando el clon. Después de intercambiar golpes con el clon, Lilith estaba naturalmente familiarizada con la fuerza del clon, y Xiaolin, naturalmente, conaba en su juicio, pero ¿a qué se refería? Xiaolin de repente se dio cuenta de que Lilith se estaba riendo cuando casi hizo que el efecto secundario de la sangre de dragón se apoderara de él nuevamente cuando vio a Ibeilla siendo asesinado.
En ese momento, había usado la meditación nigromántica para suprimir su intención asesina, pero de hecho sintió que había un poder extraño dentro de él después de eso, y esa fuerza era mucho más fuerte que su poder habitual. Sin embargo, esa fuerza solo estuvo presente por un momento, como un breve sueño, por lo que no había pensado en eso después de eso. Entonces, ¿esta cosa posee ese poder explosivo? Aún tenía sus dudas. No sabía qué pasaría con la fuerza de los efectos secundarios de la sangre de dragón. ¿Se perdería a sí mismo de nuevo? En esa extraña cueva sellada, ya no sentía la presencia de una torre de resurrección, por lo que significaba que definitivamente moriría si moría allí, y no se atrevió a correr el riesgo. Xiaolin usó toda su fuerza para resistir el feroz asalto del clon. Todo lo que podía hacer era defenderse en ese momento, pero cada vez que llegaba una ráfaga de golpes, no podía bloquear uno o dos golpes. Ya no tenía tanto tiempo para dudar. Su agotamiento solo empeoraría con el tiempo, pero Xiaolin básicamente no tenía idea de cómo podía activar su sangre de dragón. Si necesitaba estar enojado, ¿qué podría usar para enojarse? ¿Su esperanza de vencer a su oponente? No, eso era solo una voluntad de sobrevivir, o incluso el miedo a la muerte, no la ira. Lilith, ¿cómo crees que debería enojarme? Xiaolin gritó, pero el precio por sus palabras fue una herida en su hombro izquierdo. Lilith hizo una pausa antes de entender las palabras de Xiaolin. Ella no pudo evitar burlarse, realmente eres inútil. Si solo pelearas un poco más conmigo, no estarías en tal situación. Los ojos de Xiaolin se crisparon. Era bastante cierto. Carecía de experiencia práctica en combate. Si hubiera dominado esto normalmente, no habría estado en esta situación actual. Bien, solo piensa. Si mueres aquí, tu linda y pequeña Ibeilla se escapará con otra persona. ¿No te enojarías? Lilith comenzó a ayudar a Xiaolin a pensar en cómo enojarse, pero esa instigación solo llevó a Xiaolin a quedarse sin palabras. Ya lo he dicho, muchas veces, no soy un pervertido extraño. Xiaolin sintió que nunca recuperaría su reputación. Veámoslo de otra manera. Si mueres aquí, nunca tendrás un cambio para recolectar pequeñas lolis de todas las razas del planeta Norma. ¿No es ese el sueño de Chen Dao? ¿Quién es Chen Dao? No lo conoces. Lilith mencionó algunas cosas. Las mujeres, las riquezas, el poder, todo se planteó. Xiaolin no podía negar que tenía esos deseos, pero eran cosas que todos querían y no eran razones para estar enojado. Lilith se estaba frustrando, especialmente porque no estaba logrando vencer a su propio clon también. De repente dijo enojada. Realmente eres problemático. Entonces déjame contarte un secreto. Judge Academy descubrió algo. Hay alguien en el planeta Norma que está tratando de usar nuestros agujeros de gusano para dirigirse a la Tierra y eliminarnos de la fuente. ¿Es eso suficiente para enojarte? Xiaolin estaba realmente estupefacto. Capítulo 343. Victoria. Si no fuera por la pelea, esa noticia hubiera sido suficiente para sacudirlo durante mucho tiempo, pero bajo los intensos ataques, regresó a la realidad, enfocándose en las palabras de Lilith. Dijo con incredulidad. Estás diciendo que hay alguien para atacar nuestra tierra natal. Así es. La habilidad del clon hizo que las palabras de Lilith fueran mucho más simples, ya que no podía permitirse el lujo de distraerse. La mente de Xiaolin estaba en desorden. Si las tropas nórdicas aparecieran en la Tierra, los resultados serían desastrosos. Las habilidades y la magia de Planet Norma podrían usarse en la Tierra. Eso era algo que habían medicado. No era imposible para la tecnología de la Tierra vencerlos, a menos que se enfrentaran a algún hechizo asombroso. El daño que las armas terrestres podían causar era palpable, pero Xiaolin se dio cuenta de un problema más grave. Son Junlang había dicho que las leyes de la Tierra ya se encontraban en un estado muy frágil, incapaces de soportar más grandes impactos. Si el esquema nórdico tenía éxito, la presencia de tal fuerza en la Tierra podría convertir la Tierra en polvo. Xiaolin no pensó que fuera un salvador. No le importaba demasiado el planeta entero, pero cuando Lilith dijo esas palabras, sus padres aparecieron en su mente. Sus padres habían trabajado tan duro para criarlo y ni siquiera habían tenido la oportunidad de disfrutar de sus vidas como era debido. Si habían muerto con la desaparición de la Tierra, ¿cómo podría soportarlo? ¿Cómo podía aceptarlo? No podía morir aquí. Absolutamente no. Los ojos de Xiaolin perdieron lentamente su brillo y su expresión se volvió fría como la del clon, pero todo su cuerpo de repente desató un aura aterradora. Lilith lo miró con incredulidad. ¿Eso funcionó? Este mocoso es demasiado ingenuo.
Lilith no sabía que Xiaolin había inferido tanto de su única oración. Con aquellos que habían venido a este planeta, las relaciones familiares eran algo que se descuidaba fácilmente, pero la mayoría de ellos tenían un punto de ruptura. Por eso la Tierra era su patria y no permitirían que el planeta Norma la tocara. El clon también sintió el cambio de Xiaolin. Incluso si era un clon sin sentimientos, rápidamente aumentó sus ataques. Clank. Sin embargo, Xiaolin levantó su espada con una mano, rechazando fácilmente el ataque del clon. La energía inagotable estaba aumentando salvajemente dentro de Xiaolin, impactando incluso a él mismo. Como dueño de su propio cuerpo, debería haber sido él quien más lo entendiera, pero no parecía ser el caso en ese momento. El origen de la energía no estaba claro, pero Xiaolin tenía sus conjeturas. Fue ese agujero negro que apareció en su mundo meditativo. Por supuesto, eso no era un verdadero agujero negro. Era solo una representación que apareció en el mundo meditativo, al igual que los elementos se veían como estrellas, pero ¿qué era? Xiaolin no podía pensar en eso en este momento. Su mente se había vuelto extraordinariamente clara y simple. Su único objetivo en ese momento era derrotar al clon frente a él. Entonces así es como es. ¿Es por eso que eres más fuerte que yo en todos los atributos? Xiaolin se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza. No, eso no está bien. No puedes usar todo este poder. Eres solo un clon. ¿Cómo puedes saber qué es la ira, qué son los sentimientos? Mientras decía eso, Xiaolin empujó su espada hacia adelante, atravesando al clon en un abrir y cerrar de ojos, apareciendo detrás de su enemigo. La Holy Soul Sword atravesó el hombro izquierdo de su oponente y le cortaron el brazo. Cortar. Realmente estás usando los reejos mejorados por Miracle. La espada de Xiaolin había sido preparada para cortar a su enemigo por la mitad, pero el clon no dudó en evitarlo en el último minuto. ¿Qué tal la fuerza entonces? Xiaolin detuvo sus movimientos y no continuó persiguiendo, sosteniendo su Holy Soul Sword en alto y enviando una Light Sword a su oponente. El aura de Light Sword no fue rápida, pero este disparo tenía un área impactante. Incluso si el clon tuviera tiempo de intentar evitarlo, no podría escapar del radio de ataque. Muerte instantánea. El clon de Xiaolin no solo fue cortado a la mitad por Light Sword. El aura intensa incluso había cortado su cuerpo, enviándolo a toda velocidad al suelo. El aumento de su poder había estado fuera de sus expectativas. Xiaolin miró fijamente su espada en estado de shock, cerrando los ojos pensativo durante unos segundos. Todavía tenía milagro activo en ese momento. Ese tipo de fuerza solo podría usarse bajo la presencia de Miracle, usando ese misterioso agujero negro para absorber poder y fortalecer todos sus atributos. De hecho, tenía una función similar con Miracle. La única diferencia fue que Miracle cambió sus atributos, mientras que este poder simplemente se agregó a ellos. Era incluso más fuerte cuando tenía Miracle activo, pero solo podía usarse cuando estaba bajo angustia emocional. Xiaolin cerró los ojos, murmurando, exceder el milagro, causando desesperación en los demás. Dado que ese es el caso, este estado se llamará ruina. Xiaolin miró hacia el otro lado, y la batalla de Lilith con el clon todavía estaba en la misma situación. Sintiendo que Xiaolin quería ayudar, Lilith de repente gritó una advertencia. No vengas aquí. Este oponente es mío. Xiaolin se encogió de hombros, feliz de sentarse y mirar. Después de desactivar Miracle, el extraño poder en su cuerpo también retrocedió, y una ola de agotamiento y fatiga tomó su lugar. Había aprendido en clase antes. Incluso si una habilidad les permitiera exceder temporalmente su propia fuerza, según las leyes de equilibrio del planeta Norma, esas habilidades se compensarían con la fatiga. El milagro fue el mismo. Cada uso aumentaría su fatiga, pero no era tan severo como en ese momento. Xiaolin no pudo evitar sonreír con amargura, aumentar su poder temporalmente tendría que ser recompensado descansando durante mucho tiempo. Lilith había superado lentamente el callejón sin salida. A medida que retiraba más y más armas, comenzó a abrumar al clon. El clon no tenía un talento de rango SS y no tenía la capacidad de manejar esas armas. Después de 20 minutos, la batalla terminó. La clonada Lilith colapsó con numerosas heridas en su cuerpo. Xiaolin miró las numerosas armas en el suelo, sonriendo mientras decía, comparado con antes, tu estilo de combate ha cambiado. Me vi obligado a hacerlo. El oponente fue difícil de manejar, pero fue bastante interesante. Parecía que Lilith estaba bastante satisfecha con su oponente clon. Capítulo 344. Misteriosos escritos antiguos. Los dos clones que Lilith y Xiaolin derrotaron se convirtieron en halos en el suelo antes de desaparecer en el aire.
No quedaba ni el más mínimo rastro de sangre y parecía que no había pasado nada. Es más simple de lo que pensaba. Lilith exhaló levemente y recogió las armas que habían caído por todo el suelo. Cambiar a través de varias armas le permitió interrumpir el ritmo del clon y parecía haber dominado las técnicas con más habilidad después de la batalla anterior. Ahora que todo ha terminado, es hora de que lo expliques todo. Xiaolin calmó su estado de ánimo fluctuante, pero las palabras de Lilith aún lo dejaron sintiéndose algo preocupado. Explica que... Oye, no me muestres esa mirada inocente. Acabas de decir antes que Judge Academy tiene información sobre los normandos que intentan ingresar a nuestro mundo. La confusión de Lilith hizo que Xiaolin se sintiera aún más ansioso. Oh, te mentí. ¿Por qué debería golpearte ahora mismo? Oh, ¿estás realmente dispuesto a pelear conmigo? Xiaolin no supo cómo responder. Bien, bien. Ya no bromearé contigo. Lilith frunció los labios antes de agregar. Sin embargo, no es del todo una broma, pero en su mayor parte es una broma, de lo contrario no habría podido obtener la información en primer lugar. Lilith dio una explicación superficial de cómo su estatus en Judge Academy hizo que fuera un poco más fácil acceder a algunos de los secretos internos, aunque todavía era imposible para ella conocer los más concretos. Como ella dijo, el departamento de inteligencia de Judge Academy había escuchado inicialmente ese rumor de los barrios marginales. Los barrios marginales eran básicamente el estrato más bajo de la sociedad en Planet Norma, donde la credibilidad no era muy alta en primer lugar. La situación podría ser análoga a alguien en la Tierra que proclamó su intención de destruir el mundo en Internet. Esa persona, en el mejor de los casos, sería considerada un enfermo mental. ¿Entiendes ahora? Judge Academy investigó este asunto un poco en serio al principio, pero realmente llegaron a la conclusión de que era solo un engaño. No te preocupes. Seguro espero eso. Xiaolin no estaba seguro de si Lilith le estaba mintiendo, pero incluso si era solo una broma, sus palabras lo habían dejado con una sensación de alerta. Si el peldaño más bajo de la sociedad del planeta Norma podía tener esos pensamientos, entonces ¿qué pasa con aquellos que realmente tenían la capacidad de llevarlos a cabo? ¿Intentarían ejecutar tal plan? Pensándolo bien, tal hipótesis era bastante aterradora, especialmente cuando Xiaolin recordó la conversación de Ibeilla con ellos sobre los rumores del planeta Norma hace algunos días. Cuando el sumo sacerdote Asabanor todavía estaba en su apogeo, usó sus conocimientos de astrología para explorar los canales espaciales de los humanos. ¿Asabanor realmente lo descubrió? Si es así, ¿podría usarlo? ¿O quizás ir directamente a la Tierra a través de ese pasaje? No había forma de saber la respuesta y Xiaolin sintió que se acercaba un dolor de cabeza. De hecho, esa posibilidad era muy probable. Xiaolin había tratado previamente a Asabanor como una preocupación de Judge Academy, pero en ese momento, sintió que era mejor que esa alma muerta impulsada por la venganza fuera completamente erradicada de una vez por todas. Lilith. ¿Sí? Debemos acabar con Asabanor para siempre esta vez. Creo que la Academia Dawn también debería ayudar. ¿Eh? Por eso debemos salir de aquí. La sin palabras Lilith aún no había reaccionado al repentino cambio de comportamiento de Xiaolin cuando algo sucedió en la cueva. Una puerta que brillaba con una luz blanca lechosa apareció de la nada en un rincón. Los dos intercambiaron miradas y Lilith reaccionó. ¿Qué significa esto? Probablemente nos esté diciendo que hemos superado el nivel. Lilith se quedó sin palabras. Obviamente no has jugado juegos antes. Una vez que hayas despejado el nivel, habrá un camino hacia un nuevo nivel. ¡Qué viejo sistema! Ya lo usamos en la Tierra. Los normandos son tan poco creativos, se burló Xiaolin Ban burlonamente. ¿Estás diciendo que hay un enemigo más fuerte en el siguiente nivel? Vámonos entonces. Las cosas que Lilith esperaba completamente diferente de Xiaolin. Xiaolin se sorprendió por un momento y negó con la cabeza, sin saber si reír o llorar. A continuación, atravesó la puerta blanca de luz. Un estallido de luz apareció frente a sus ojos cuando el entorno a su alrededor cambió. En el siguiente cuarto de hora, ya no estaban dentro de una cueva llena de rocas, sino que se encontraron dentro de una habitación completamente cubierta de metal plateado. La habitación no tenía entrada ni salida, ni ventilación, ni fuente de luz, aunque había un extraño resplandor iluminándola. ¿Qué es este lugar? ¿Habrá nuevos clones de nosotros de nuevo? Eso es poco probable. Es inútil usar el mismo truco dos veces. Oye, esta frase suena un poco familiar. Cuando Xiaolin se estaba burlando de sí mismo, una mesa cuadrada apareció de repente en el centro de la habitación.
La mesa estaba formada por halos oscuros, pero se podía sentir una cualidad similar a una sustancia con el menor contacto. También había un dibujo sobre la mesa. Era una cuadrícula similar a un tablero de ajedrez, mientras que al lado del tablero de ajedrez había varias piezas pequeñas en forma de ajedrez que estaban hechas de piezas de madera. No sé jugar al ajedrez. Lilith fue la más decepcionada allí, ya que no consiguió la batalla que había estado esperando. De alguna manera creo que esto es para que armamos un rompecabezas. Xiaolin miró más de cerca. Se dibujaron figuras extrañas en algunas de las cuadrículas del tablero de ajedrez, mientras que otras cuadrículas parecían vacías. Obviamente, estaba tratando de decirle a los visitantes que se suponía que debían llenar las rejillas con las piezas de madera. Eso significa que el primer nivel es un nivel de batalla y el segundo nivel es una prueba de inteligencia. Xiaolin tenía un poco de curiosidad. Recogió cada pieza de madera y las observó una por una, pero a Lilith le faltaba todo interés. Pelear era todo para esa mujer y todo lo demás le resultaba aburrido. Después de mucho tiempo, Xiaolin tenía lentamente una expresión extraña. ¿Has encontrado el patrón? Preguntó Lilith. Esto es un poco extraño. Echar un vistazo. Xiaolin, vacilante, entregó una de las piezas de madera, pero Lilith simplemente la miró y se la devolvió, encogiéndose de hombros. Solo dime lo que averiguaste. Bueno, creo que los gracos de las astillas de madera son una especie de texto. ¿Normes? No, eso no puede ser. No parece nórdico. ¿Podría ser un antiguo nórdico? Lilith preguntó casualmente cómo sentía que era. Tampoco es eso. La expresión de Xiaolin se volvió cada vez más extraña. Tragó saliva y habló en voz baja en un tono muy inusual. Creo que es escritura de hueso de oráculo. ¿Qué? Lilith se quedó atónita durante una docena de segundos. Sí, lo escuchaste bien y yo también lo leí bien. Casi me olvido de decirte que estudié artes liberales en el pasado, así que tuve la suerte de leer algunos libros sobre escritura de huesos de oráculo. Pero es imposible. Exactamente. No entiendo cómo podría ser posible. Xiaolin dejó las piezas de madera y suspiró. Podría entenderlo si fuera chino o inglés, pero la escritura en hueso de oráculo, esto tiene que ser una broma. ¿No es este un guión de hace miles de años? Capítulo 345. Despejando el nivel. El nombre del método de grabar los caracteres en caparazones de tortuga y huesos de animales, la escritura de huesos de oráculo, podría considerarse la forma más antigua de caracteres chinos y una de las escrituras más desarrolladas de la antigua dinastía china. Incluso en la Tierra, tales textos solo podían verse en ruinas antiguas o libros y materiales antiguos. Sin embargo, un guión tan antiguo como ese apareció en una habitación de metal completamente sellada en un mundo completamente remoto. Si no hubiera sido bajo tal circunstancia, Xiaolin incluso habría pensado que alguien había intentado gastarle una broma ridícula. Xiaolin lo estudió detenidamente por un momento y dijo pensativo. Creo que probablemente conozco las reglas de este juego. En realidad, es solo un rompecabezas de traducción muy simple. Verá, en las cuadrículas hay palabras básicas escritas en nórdico antiguo, y la cuadrícula que falta probablemente nos permita encontrar la traducción correspondiente de las piezas de madera, que están escritas en escritura de hueso de oráculo. ¿Eso significa que eres capaz de resolver el rompecabezas? Lilith ignoró la primera mitad de la explicación y solo estaba interesada en el resultado. Xiaolin sonrió con amargura. Bueno, esto será un poco difícil para mí. Solo sé muy poco sobre eso. No es como si fuera un profesor de arqueología. En cualquier caso, todavía tendríamos que intentarlo. La escritura de huesos de oráculo era esencialmente de naturaleza jeroglífica y era la forma más primitiva de crear personajes. Sus limitaciones fueron el declive de la pictorialidad, el boom del simbolismo y la dificultad de dibujar ciertos objetos físicos o conceptos abstractos. El nórdico antiguo de Xiaolin le permitió reconocer las palabras en la tabla, y tuvo la suerte de que fueran las palabras más básicas, como el sol, la luna, las montañas, los ríos y el cielo. Era un poco mejor que no saber nada, aunque todavía era posible adivinar el significado general del jeroglífico incluso si no reconocía la palabra. El rompecabezas se completó inicialmente sin problemas al principio, ya que las palabras simples podían identificarse más o menos de acuerdo con los grafos y no eran tan complicadas. Sin embargo, a medida que avanzaba, la dificultad creciente se hizo más evidente, con muchos vocabularios extraños que eran exclusivos del antiguo nórdico mientras que estaban ausentes de la escritura de huesos de oráculo. Xiaolin tuvo que buscar la palabra más cercana posible para llenar los espacios en blanco. Aunque Lilith tenía bastantes dudas, decidió no interferir con él.
Ella apoyó la barbilla en sus manos con aburrimiento y miró en silencio a Xiaolin, quien tenía una expresión de seriedad en su rostro. El resto del tiempo se pasó en silencio. Xiaolin pensó que descifrar las palabras sería un gran obstáculo a medida que aumentaba la dificultad, y eso era cierto al principio, pero después de un corto período de disminución de la ciencia, en realidad comenzó a mejorar nuevamente. Fue una sensación muy extraña. Por ejemplo, algunos de los términos que no podía entender por completo de repente se volvieron comprensibles después de un tiempo. Era como si Xiaolin estuviera experimentando un autoaprendizaje y superación personal en el proceso de descifrar el rompecabezas. Sin que él lo supiera, el talento de nivel SS de Xiaolin estaba produciendo sutilmente un efecto tremendo, especialmente después de que su ciencia de aprendizaje había experimentado un avance. El efecto fue aún más sorprendente cuando aprendió algunos de los guiones de huesos del oráculo en los que ya tenía cierta base. Por supuesto, podría ser que tuviera un talento lingüístico que desconocía, ya que esa fue la evaluación que le dio la computadora central después del examen mensual inicial. Xiaolin no sabía cuánto tiempo tardó. Podrían haber sido unas pocas horas o incluso más de 10 horas. Cuando finalmente se preparó para ponerse de pie, sus piernas se entumecieron y casi se cae, sobresaltando a la adormilada Lilith. ¿Ya terminaste? Supongo. ¿Adivina? Xiaolin se masajeó las piernas y miró a Lilith bostezando una y otra vez. Dijo con impotencia. Tienes que al menos mostrar algo de preocupación por mí. Este trabajo no es más fácil que luchar, no puedo garantizar la precisión de mis respuestas. Después de un tiempo, hubo un ligero ruido en la habitación y una puerta de color blanco lechoso apareció de nuevo en la esquina. Fue la mejor respuesta que Xiaolin pudo obtener. Gracias a Dios no fue en vano. Lilith le dio una palmada en el hombro y le dio una mirada agradecida. Después de dar apenas unos pasos, Lilith descubrió que Xiaolin estaba parado allí aturdido en lugar de seguirlo. Ella no pudo evitar preguntar. ¿En qué estás pensando? ¿Necesitas que te preste algo de apoyo? Xiaolin se negó, sin saber dónde reír o llorar, y señaló las piezas de madera que se habían llenado de acuerdo con las notas. Él dijo, ¿no te parece extraño? ¿No crees que esto se parece más a un graco de traducción? Lilith guardó silencio. Como no era lingüista, no tenía forma de distinguir entre la escritura del antiguo nórdico y la escritura en hueso de oráculo. Sin embargo, pudo comprender el significado de esa tabla de traducción. Era una señal de que los terrícolas conversaban con los normandos hace decenas de miles de años, y cuando se producía cualquier ambigüedad en el idioma, alguien creaba la tabla de traducción correspondiente para comunicarse. Las academias coloniales llegaron por primera vez al Nuevo Mundo hace más de 2 siglos, lo que equivale a hace 4 siglos en la época de la Tierra. Fueron el primer grupo de visitantes, y ese fue un hecho histórico reconocido por todas las academias. Si la mesa de traducción que tenían frente a ellos no fue fabricada deliberadamente por esa misteriosa mujer para engañarlos, tal vez fuera necesario revisar sus libros de texto de historia colonial. Cualquiera que sea el caso, demasiados misterios sobre el planeta Norma se ocultaron en el paso del tiempo. También podrían existir secretos similares sobre la Tierra, secretos de los que ni siquiera los terrícolas como Xiaolin y Lilith tenían idea. Debido a la preocupación de Xiaolin de enfrentar más batallas en el camino, se sentó por un tiempo para aliviar la fatiga en todo su cuerpo, especialmente en términos de su fuerza mental. Sus logros lo dejaron bastante satisfecho, e incluso sintió que debería tomar algunos cursos de idiomas más después de regresar a la academia. Quizás podría tener el talento para ello. Un cuarto de hora después, Xiaolin y Lilith una vez más entraron por la puerta de luz blanca. Fue el mismo breve estallido de luz y la escena ante ellos cambió de nuevo. Esta vez no volvieron a aparecer en el entorno sellado, sino en un mundo vasto y enorme. Era un mundo lleno de sangre, donde el cielo estaba tan rojo como la sangre e incluso el suelo bajo sus pies también estaba manchado de sangre que probablemente se había secado después de años y años. El suelo era de color marrón rojizo en la superficie y en el fondo, con innumerables esqueletos esparcidos por todo el suelo. Algunos se habían ahogado hasta convertirse en huesos, mientras que otros se convirtieron en polvo por el clima y algunos se conservaron intactos. Varios de esos esqueletos eran obviamente humanos, pero había algunos con una forma extraterrestre. ¡Qué energía de muerte tan fuerte! Lilith frunció el ceño. Con su nivel de meditación, podía percibir la energía de la muerte en casi todos los rincones y en todas las áreas por las que caminaban. Era obvio que la densidad había alcanzado su punto máximo. Esto se siente similar a The Final Land.
¿Es este el último punto de control? Xiaolin comentó con sarcasmo. Capítulo 346. Dragón Negro. El mundo era bastante pequeño en comparación con The Final Land y se podía ver la frontera de un vistazo. Por el contrario, The Final Land era un lugar de caos sin límites, ya que el mundo que se extendía más allá estaba más allá de la capacidad de cualquiera de descubrirlo. Cuando los guardias de Xiaolin y Lilith se levantaron, una mancha negra apareció repentinamente del cielo color sangre, dando vueltas hacia ellos a la velocidad de un rayo. Fue acompañado por un aullido que era bajo pero fuerte, y una intensa presión descendía del cielo. La fuerza era tan inmensa que se sentía como si una espada alada y desenvainada fuera presionada sobre sus cabezas. Lilith inmediatamente sacó su guadaña para protegerse, pero Xiaolin pareció recordar algo cuando su expresión cambió drásticamente. Gritó. Fuera del camino. ¡Bum! Casi tan pronto como Xiaolin dijo eso, la mancha negra golpeó el suelo con fuerza. Xiaolin y Lilith tuvieron la suerte de estar a cierta distancia, y después de que el polvo se dispersó gradualmente, el dragón gigante apareció frente a ellos. La cara de Xiaolin era muy fea, y el familiar Long Jin ya le había hecho adivinar la respuesta. Apareció un dragón gigante colosal cubierto de escamas de tono negro. Sus dos fosas nasales continuaron arrojando llamas carmesí, y las olas calientes los hicieron sentir como si estuvieran a punto de arder. Continuar. Un dragón negro. Lilith entrecerró los ojos y tenía una expresión llena de espíritu de lucha. Antes de que Lilith se perdiera en su locura, Xiaolin aprovechó el momento para agarrarla con fuerza y susurrarle un recordatorio. No podemos manejar a un enemigo así. Sé. Los dragones negros y los dragones dorados son los más poderosos de su tipo. A juzgar por el color de las escamas de este dragón, estimo que tiene más de 10.000 años. El tranquilo análisis de Lilith le permitió a Xiaolin dar un suspiro de alivio. Afortunadamente, Lilith todavía tenía algo de sentido común en ella. Un par de momentos después, sin embargo, Lilith se humedeció los labios y dijo: me muero por luchar contra eso. Los ojos de Xiaolin se crisparon. Su anterior sentido de la razón no era más que una ilusión. ¿Alguien quiere desaarme? ¿Quién? ¿Quién diablos es esa persona? Para su sorpresa, el dragón negro habló de repente. Su voz era sonora y fuerte, y como Xiaolin y Lilith estaban justo a su lado, su voz era tan insoportable como un rayo que pasaba por sus oídos. El dragón negro echó un buen vistazo a su alrededor antes de realmente poner los ojos en Xiaolin y Lilith. Entrecerró los ojos y acercó su enorme cabeza, lo que obligó a los dos humanos a retroceder y evitar entrar en contacto con el abrasador aliento del dragón negro. ¿Oh? ¿Sois humanos? Preguntó el dragón negro, inseguro. Sí. Bueno, entonces, ¿vendrán a mí juntos, o uno por uno? El dragón negro volvió a levantar la cabeza. Por supuesto, será. Cállate. Lilith estaba a la mitad de su oración cuando Xiaolin se tapó la boca con fuerza. Este último, con la cara roja, lo miró con incredulidad. Después de sentir la humedad en su palma y darse cuenta de lo que había tocado, Xiaolin no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, especialmente cuando una intención asesina apareció instantáneamente en los ojos de Lilith. Xiaolin retiró su mano rápidamente y fingió que no había pasado nada. Desvió su mirada hacia el dragón negro y dijo con una sonrisa irónica: no estamos aquí para desaharte. Entramos aquí por error. Siento molestarlo. Permítanos irnos si es conveniente para usted. Prometo que no volveré aquí. Dado que el dragón negro había hablado anteriormente en noruego, Xiaolin respondió de la misma manera. Tener a Lilith atacando estaba fuera de discusión, o de lo contrario el dragón negro podría haberse obligado a contraatacar incluso si originalmente no era hostil. Si eso sucediera, sería un desastre que sin duda resultaría en daños colaterales. Los dragones negros estaban al mismo nivel que los dorados, e incluso alguien que piensa con los dedos de los pies podría saber que tales niveles de fuerza eran actualmente inalcanzables sin importar cuánto esfuerzo pusieran Xiaolin y Lilith en la pelea. El dragón negro se burló de ellos. Engañar a un ser supremo como yo no es tarea fácil. No actúes como si no supiera nada. ¿No estás aquí para recuperar ese fragmento y salvar a esa niña, Silverleaf? La chica, Silverleaf. La misteriosa chica con ropas blancas revoloteando apareció en la mente de Xiaolin. Aparentemente, su nombre era Silverleaf, y Silverleaf Lake recibió su nombre. Pensándolo bien, fue sorprendente que el dragón negro se refiriera a una anciana de hace decenas de millones de años como una niña. Incluso si todavía mantenía la apariencia de una niña, todavía era bastante escalofriante si uno conectaba un poco los puntos. ¿Casco? ¿Qué tipo de fragmento?
El enfoque de Lilith siempre había estado en una longitud de onda diferente a la de Xiaolin y no tenía ningún interés en las chicas misteriosas en absoluto. Los enormes ojos del dragón negro giraron alrededor y resopló en un tono burlón y sarcástico, no estoy acostumbrado a este tipo de interrogatorio. ¿Por qué no me dices primero cómo llegaste aquí? ¿Silverlight estaba loca de miedo? Oh no, 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 esa chica todavía está afligida hasta hoy después de haber sido dejada de lado. Muy bien, creo que deberías decirme qué año es ahora. Xiaolin y Lilith intercambiaron miradas. Su pensamiento inicial fue que el dragón negro podría ser un conocido amigo de la misteriosa Silverlight. A juzgar por el tono del dragón, podría ser una conocida, pero sería demasiado descabellado llamarlos amigos. Era más probable que fueran enemigos. Ese fue el mejor momento para que Xiaolin y Lilith entendieran la identidad de la niña. Antes de que Lilith pudiera desatar al dragón nuevamente, Xiaolin aprovechó la oportunidad y habló de inmediato. Además, se dio cuenta de que el dragón negro no debió haber podido salir de ese lugar durante mucho tiempo, o para decirlo más sin rodeos, el dragón probablemente no pudo irse después de haber sido sellado allí. Xiaolin dio una explicación superficial sobre la situación general en el planeta Norma, pero el hecho era que realmente no sabía mucho al respecto. Básicamente, explicó todo lo que le habían enseñado en su lección de historia, y en ese momento, Xiaolin no pudo evitar recordar a Gu Xiaoyue. Que su conocimiento de la historia pudiera alcanzar un nivel tan alto fue todo gracias a las notas de Gu Xiaoyue en clase. Como no estaba seguro pero tenía curiosidad por saber de qué edad venían el dragón negro y la niña, Xiaolin se detuvo deliberadamente antes de explicar cada período de la historia y observó cuidadosamente la expresión del dragón negro en un intento de juzgar si sabía de lo que estaba hablando. Xiaolin no tardó en abandonar un pensamiento tan poco realista. Discernir las expresiones de la cara de un dragón era imposible, pero notó que el aura violenta del dragón negro estaba comenzando a asentarse lentamente durante el curso de su explicación. La temperatura similar a la de la sauna también comenzó a descender lentamente, lo que indica que la gran criatura realmente estaba escuchando atentamente sus palabras. El planeta Norma tenía una historia bastante larga, mucho más larga que la de la Tierra. Los seres inteligentes también aparecieron mucho antes en el planeta Norma, pero Xiaolin sabía cada vez más poco sobre todo lo que estaba demasiado atrás. También había muchas cosas de las que no podía hablar en normés normal, por lo que necesitaba la ayuda de Lilith para corregir ocasionalmente sus problemas de pronunciación. El dragón negro escuchó en silencio desde el principio y pareció hacerlo con gran interés. Xiaolin se burló del dragón en lo profundo de su corazón, pero no se atrevió a dejar de hablar. Capítulo 347. El último punto de control. Una hora después, la saliva de Xiaolin se había secado. Más importante aún, básicamente dijo todo lo que pudo de la poca información que escuchó de las lecciones de historia. De hecho, estaba bastante sorprendido de poder seguir engañando al dragón hasta entonces. Después de un embarazoso silencio, el dragón negro suspiró, así que parece que han pasado demasiados años. ¡Qué solitario! Solo dinos cuántos años son exactamente. Xiaolin se sintió impotente, pero nunca se atrevería a decir eso en voz alta. Después de cavilar durante algún tiempo, preguntó con cautela. ¿Podemos irnos ahora? ¿Oh? ¿No tienes curiosidad? ¿No quieres saber un poquito de todo esto? El dragón negro cambió de repente a un tono tentador. Habría sido agradable a la vista si fuera una mujer hermosa, o tal vez incluso una anciana misteriosa que se parecía a una niña. Desafortunadamente, un tono seductor proveniente de la boca de un dragón feroz solo emitiría una vibración espeluznante. La guardia de Xiaolin estaba levantada y dio 2 pasos hacia atrás, después de lo cual negó con la cabeza y dijo, no estoy en absoluto interesado. Todo lo que quiero es irme de este lugar. ¿Por qué? Si nada de esto es un secreto, podrías habérmelo dicho si quisieras. Si todo esto fuera un secreto, probablemente nuestra muerte esté cerca si terminamos sabiendo demasiado. El dragón negro parecía algo insatisfecho mientras exhalaba una llama de su nariz. Humano astuto. Tienes la mitad de razón. El corazón de Xiaolin tembló y dijo impotente. Espero que no sea la segunda mitad. La existencia aquí es en sí misma el mayor secreto del mundo. Aquellos que vinieron aquí nunca quieren irse a menos que descubran el secreto aquí. ¿Ves los huesos debajo de tus pies? El dragón negro dijo lentamente en un tono majestuoso e indiferente. Esas son las personas que entraron en este mundo durante incontables años.
Entre ellos se encuentran humanos cobardes, elfos arrogantes y orcos irritables aventureros ignorantes que sobreestimaron su fuerza, así como individuos que eran potencias legendarias de renombre mundial en ese momento. Es una lástima que todos ellos hayan quedado atrapados aquí e incluso hayan perdido la vida. Después de un tiempo, el tono del dragón negro gradualmente se volvió burlón. No eres el más fuerte entre los humanos que he conocido, pero tampoco eres el más débil, aunque ciertamente estás ahí abajo. ¿Por qué motivos te vas de este lugar? El corazón de Xiaolin se hundió hasta el fondo y miró las montañas de cadáveres y armaduras en el suelo desolado. Independientemente de lo poderosos que fueran durante su vida, todos se convirtieron en el suelo que Xiaolin pisó bajo sus pies. Lilith hizo lo mismo y miró alrededor del suelo bajo sus pies. Hacía tiempo que se había vuelto marrón oscuro después de estar manchado de sangre, y su expresión era tan complicada que no sabía si sentía lástima o arrepentimiento. Como fanática de la batalla, su objetivo era deshacer a esas potencias. De manera similar, ella también los respetaba mucho. Sin embargo, esas mismas personas yacían ante sus ojos en forma de esqueletos, lo que provocó un extraño silencio de Lilith. Entonces elige un método. El dragón negro volvió a su tono perezoso. ¿Qué método? Esta vez, Lilith fue la que preguntó. Un método para el desafío. Puedes elegir el método de resistencia o no resistencia, aunque ambos prácticamente no son diferentes para un humano de tu nivel. Como los primeros humanos que han entrado en este lugar por primera vez en estos últimos siglos, les daré a dos un trato especial. Dime tus condiciones de batalla. El tono del dragón negro se parecía más al de un niño que estaba listo para jugar con sus nuevos juguetes. A la luz del hecho de que el dragón había estado allí durante decenas de miles de años, Xiaolin podía entender más o menos cómo probablemente fue conducido a la locura por el sentimiento de soledad y vacío. Somos las primeras personas aquí. Lilith frunció el ceño. Si la chica de blanco se coludió con Barba Roja, usó el rumoreado tesoro de Silverleaf Lake para atraer a innumerables aventureros allí y luego los absorbió al reino de esa misteriosa espada larga, entonces Xiaolin y Lilith no podrían haber sido los primeros en llegar allí. Xiaolin sonrió con amargura, luego de repente pensó en algo y preguntó. Entonces, viejo negro. Realmente no podía pensar en una mejor manera de llamar al dragón negro ante él y simplemente llamó al viejo negro, aunque parecía que la otra parte no tenía objeciones. Xiaolin continuó, viejo negro, ¿has oído hablar de la escritura de huesos de oráculo antes? ¿Hueso de Oracle? ¿Es comestible? Preguntó Black Dragon, lamiendo sus labios, ¿es algún tipo de especie marina? Oh, olvide que incluso hablé. Xiaolin y Lilith se miraron de nuevo, y Lilith abrió la boca para preguntar. ¿Qué pasa con la técnica de clonación perfecta? ¿Qué pasa con esos dos reinos independientes por los que tuvimos que pasar antes de entrar en este mundo? No entiendo de qué estás hablando. Xiaolin y Lilith explicaron brevemente el contenido de los dos niveles anteriores, aunque no hace falta decir que omitieron el hecho de que la escritura del hueso del oráculo se originó en la Tierra. Todo lo que dijeron fue que era un idioma que se había perdido desde la antigüedad. El dragón negro se quedó en silencio durante unos segundos antes de dejar escapar un rugido atronador. «Oms. ¿Quién hizo esto? Me he estado diciendo a mí mismo que nadie ha estado aquí en algunos años. Alguien está causando problemas deliberadamente. Maldita sea, qué aburrido». En otras palabras, ¿el dragón realmente trataba a todos los que iban allí como juguetes? Xiaolin se sintió agraviado cuando miró los cadáveres en el suelo. De repente tuvo el pensamiento de que tal vez la analización exitosa del primer y segundo nivel no era la elección correcta. ¿Podrían haber podido irse si hubieran sido derrotados deliberadamente? Luchar contra el propio clon fue realmente muy difícil durante el primer nivel. Para la mayoría de las personas era difícil vencerse a sí mismo, especialmente porque el clon podía comprender el propio potencial mejor que uno mismo y copiar todo casi a la perfección. El hecho de que Xiaolin y Lilith fueran capaces de ganar la batalla en poco tiempo, fue, para decirlo sin rodeos, dependiente de su talento de nivel SS, ya que ese era el único aspecto que los clones no pudieron replicar. Aunque el segundo nivel pasó sin problemas, fue mucho más difícil que el primero. De hecho, incluso se podría decir que cualquier no terrestre, específicamente el que no nació en suelo chino y no tenía ningún conocimiento de la escritura de los huesos del oráculo, encontraría absolutamente imposible completar la segunda tarea. La importancia de esos dos niveles no era tanto causar problemas a un intruso, sino más bien una especie de advertencia que prohibía a los intrusos continuar hacia adelante, para que no pudieran regresar después de ingresar a esa tierra color sangre.
Pensándolo bien, la lucha contra el clon era real y Xiaolin no pensó que el clon tuviera la intención de mostrar misericordia. Si murieran allí sin estar al alcance de la torre de resurrección, habrían muerto de verdad. Sin embargo, al menos, Xiaolin entendió que los 3 niveles eran mucho más difíciles que el anterior, pero ninguno de los 3 niveles fue establecido por la misma persona. El mundo de sangre y desesperación del dragón era el único que existía, pero más tarde alguien agregó otros 2 puntos de control antes. Capítulo 348. Transformarse en un humano. ¿Ha descubierto qué condiciones desea? Las palabras del dragón negro interrumpieron la contemplación de Xiaolin y Lilith. ¿Tenemos que pelear contigo? Dada la opción, Xiaolin ciertamente no elegiría una opción con la muerte como consecuencia obvia. Este es mi mundo. Yo tengo la última palabra. Aquí debes obedecer mis palabras, de lo contrario sufrirás. El dragón negro estaba tan arrogante como siempre y agregó. Esa es en realidad la mejor opción, ya que no podrás salir de todos modos. Lilith también preguntó. ¿Cuáles son las condiciones para irse? Recuerdo que dijiste que Silver League nos envió a buscar un fragmento. ¿Qué fragmento es ese? Xiaolin tuvo un pensamiento repentino, pero no estaba del todo seguro al respecto. En esa ocasión, el dragón negro se quedó en silencio durante varios minutos, pero finalmente dijo en un tono gélido. Si puedes derrotarme, es posible que tengas la oportunidad de averiguarlo. Es por eso que estoy aquí. Proteger el fragmento es la responsabilidad y la misión que se me ha encomendado. Xiaolin sonrió amargamente mientras miraba a Lilith, que parecía ansiosa por probar las cosas. Bajó la voz y discutió con ella. ¿Realmente tienes posibilidades de ganar? ¿Cómo podría ser posible? Lilith lo miró como si fuera un idiota. El oponente proviene de una raza de dragones negros. Si cuenta su edad, su fuerza habría sido al menos equivalente a Legend Rank. ¿Cómo se supone que ganemos contra eso? Resultó ser la respuesta que esperaba Xiaolin y suspiró. Entonces, ¿por qué estás tan feliz? La expresión de Lilith fue evidente desde el principio y continuó. ¿No crees que es increíble que podamos luchar contra un oponente de rango leyenda? ¿Es tan asombroso morir? ¿Qué tiene de aterrador la muerte? Lilith volvió la cabeza ligeramente, como si no quisiera que Xiaolin viera su mirada en ese momento, pero el cambio en su tono aún era muy obvio. Ese momentáneo destello de indiferencia fue similar al tono de Wu Xiaoyue cuando le habló, pero Lilith siempre había sido una chica muy sencilla, por lo que era difícil imaginar que pudiera tener tal emoción. Fue una indiferencia por la vida. Xiaolin sintió que Lilith no era ese tipo de persona, sino que simplemente no tenía miedo a la muerte. Sin embargo, esas personas se volvieron indiferentes debido a ideales u objetivos exorbitantes, o porque habían experimentado el borde de la muerte demasiadas veces. ¿Qué experimentaste en el pasado, Lilith? Xiaolin suspiró en silencio en su corazón y sabiamente se desvió de ese tema bastante sensible. Si este es el caso, déjame esta batalla a mí. Lilith se sorprendió, pero Xiaolin ya había dado un paso adelante. Levantó la cabeza, miró al dragón negro dando vueltas en el cielo ensangrentado y dijo. Acabas de decir que podemos elegir las condiciones de lucha. Tengo entendido que podemos elegir cualquier condición que queramos, incluso si es beneficiosa para nosotros. Los enormes ojos del dragón negro se entrecerraron. Tienen razón, humanos. Deje volar su imaginación y piense. Este tratamiento especial es solo para usted, incluso si el resultado no diere mucho. Oh, entonces, ¿qué pasa si te pido que reduzcas tu fuerza al rango hierro negro? Xiaolin parpadeó astutamente y extendió su mano inocentemente, diciendo. Verás, eres de rango leyenda, así que no sería inútil intimidarnos así. Has vivido aquí durante tanto tiempo. ¿No quieres mantenerte ocupado por más tiempo? Después de todo, nadie sabe cuándo entrará la próxima persona. El dragón negro volvió a caer al suelo y tarareó con una fuerte voz nasal. Sabía que harías esta solicitud y tenía planeado hacer esto también. Si peleo contigo con mi fuerza actual, ni siquiera necesitaré un segundo para exprimirte hasta la muerte, pero entonces mi diversión será mucho menor. Xiaolin exhaló. Si ese fuera el caso, al menos podrían intentarlo. Lilith preguntó con calma. Aunque no entiendo la fuerza de rango leyenda, todavía soy consciente de que es imposible que el físico de un dragón controle su fuerza y la suprima a rango hierro negro. Es como un gigante tratando de dibujar un círculo. El poder destructivo seguirá siendo muy superior al de una persona común. Subestimas al clan de los dragones. La voz del dragón negro gradualmente se volvió borrosa y la superficie de su cuerpo comenzó a emitir círculos de halos de colores claros.
Su enorme cuerpo se encogía constantemente en ese brillo ilusorio y las escamas de su cuerpo también desaparecían muy rápidamente. Después de 10 segundos, el halo se disipó gradualmente y lo que apareció frente a Xiaolin y Lilith era una persona. Una mujer desnuda y extremadamente voluptuosa. Xiaolin estaba completamente aturdido y se frotó los ojos vigorosamente. No podía creer lo que estaba mirando y sintió que era de mala educación mirarlo directamente. La otra parte, sin embargo, parecía ser completamente indiferente a su propia desnudez y agitó su mano. Una brillante corriente de armadura de luz negra como la tinta estaba equipada en su cuerpo, y una larga espada plateada apareció de repente en sus manos. Los dragones de alto rango tienen la capacidad de transformarse. Lilith miró con desdén al prácticamente extasiado Xiaolin, quien, en su ingenuidad, estaba expresando una mirada de emoción. Nunca esperé que fuera una dragona. Realmente no podría decirlo, murmuró Lilith con cierta sorpresa para sí misma. ¿Será más fácil tratar con las mujeres? Xiaolin sabía muy poco sobre la raza de los dragones, pero la impresión de que los hombres podían luchar mejor que las mujeres todavía estaba profundamente arraigada en él. Lamento reventar tu burbuja, pero la raza de los dragones es una sociedad matriarcal. El poder de lucha de las mujeres es generalmente más alto que el de los hombres. Xiaolin sonrió con amargura. ¿Tienes la más mínima información útil? Cuando expusiste esa condición, tuve una suposición aproximada de que se transformaría, pero para decirte la verdad, todo es inútil. Créame, incluso si su fuerza se reduce al rango hierro negro, nunca estará al mismo nivel que nosotros. Bueno, no importa. Esto puede llevar un poco más de tiempo, pero tengo muchas ganas de experimentar el alcance del poder de un dragón negro. Parece que me estás maldiciendo para que me maten a golpes para que tú puedas ir a continuación. Bueno, si lo preeres, puedes pensarlo de esa manera. De hecho lo admitiste. Los dos aún podían bromear en un momento de crisis, pero sus payasadas hicieron que el dragón negro, o más exactamente, la mujer, se impacientara un poco. Su voz no cambió mucho después de la transformación, a través de un toque adicional de elegancia y magnetismo, que era exclusivo de las mujeres. Sin embargo, la arrogancia y la indiferencia únicas de la raza de los dragones se han vuelto cada vez más evidentes. Bueno, en cualquier caso, lo intentaré primero. Xiaolin sacó la espada del alma sagrada. Casi se había recuperado del agotamiento sufrido durante la batalla del primer nivel. Frente a un oponente de nivel de dragón negro, era consciente del hecho de que había pocas posibilidades de victoria a pesar de que el oponente se convirtió en un humano y reprimió deliberadamente su fuerza. A pesar de su optimismo frente a Lilith, o de lo mucho que maldijo en silencio a los misteriosos ancestros de Silverleaf, aún tuvo que morder la bala y enfrentar el obstáculo más difícil frente a él. No te pongas nervioso. Cumpliré mi promesa de contenerme. La dama dragón tenía una mirada de anticipación. Parecía que realmente pasó demasiados años en soledad. Capítulo 349. Luchando contra el dragón negro, 1. Si el alma muerta de la misteriosa niña estaba en el nivel de una anciana, entonces la dama dragón antes que ellos, que había vivido una vida más larga, probablemente estaría en el nivel de una vieja bruja. A pesar de que su apariencia se consideraba bastante superior incluso para los estándares de la Tierra, uno no podía evitar sentirse sin palabras al pensar en su edad. Por alguna razón, Xiaolin de repente pensó en todo eso antes de la inevitable batalla. Por supuesto, solo podía castigarse a sí mismo por pensar así, ya que las palabras del dragón negro sugerían que ella no tomaba ninguno de ellos en serio y simplemente los tomaba como un juguete temporal. El dragón negro se estaba impacientando un poco. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Puedes dejarme dar el primer paso? Xiaolin se rió con autocrítica. Sabía que la raza de los dragones era muy orgullosa y, en su desdén, solo permitiría que sus oponentes hicieran el primer ataque. La cortesía de darle la ventaja también podría compararse con la caridad y la piedad. Ahora bien, muéstrame cuán fuertes son los dragones en este mundo. Xiaolin centró su atención en un instante. Su conocimiento de los dragones se originó en el dragón dorado del decano, y el comentario de Lilith de que el dragón negro estaba al mismo nivel que un dragón dorado podría explicar perfectamente la fuerza de la mujer que tenía ante él. Invocación del alma sagrada. Xiaolin levantó la espada del alma sagrada. Una niebla gris lo envolvió y convocó al espadachín no muerto de inmediato. La energía de la muerte era abundante en un mundo lleno de esqueletos y, por lo tanto, el espadachín podía ser convocado sin necesidad de manchar la espada con sangre. ¿Criaturas no muertas? El dragón negro no se sorprendió demasiado, pero frunció el ceño y dijo.
Odio a los no muertos. Luego entrecerró los ojos y miró con indiferencia al espadachín no muerto, haciendo que este último temblara violentamente de repente. Las emociones no deberían haber estado presentes en una criatura no muerta como esa, pero el miedo parecía provenir del instinto más primitivo de la vida. Era una reacción directa de las criaturas inferiores cuando se enfrentaban a las superiores. Poder del dragón. Xiaolin murmuró con voz profunda, pero solo el espadachín no muerto se vio afectado, una indicación de que la mujer hizo lo que dijo y deliberadamente bajó su fuerza a cierto nivel. El poder del dragón afectó solo al espadachín no muerto, no al propio Xiaolin. Xiaolin no esperaba que el espadachín no muerto lograra mucho, porque lo máximo que podía hacer era ayudarlo a detenerse por algún tiempo. Aprovechando la distracción de la atención de su oponente, Xiaolin no dudó en activar Miracle y rápidamente entró en su estado de ruina. Era el poder de combate más fuerte que podía usar en ese momento. Xiaolin ha hecho un análisis exhaustivo de su propia fuerza. Aparte de sus propias habilidades, sus habilidades solo podían considerarse satisfactorias en el mejor de los casos, pero sus cualidades explosivas eran muy fuertes, y su estado de ruina no era más que un fortalecimiento de esa cualidad explosiva. Al convertir todos sus atributos en fuerza mientras estaba en el estado milagro, Xiaolin podría lograr una fuerza explosiva que excedía los 60 XP. Según la experiencia de Xiaolin en el estado de ruina, sus atributos de fuerza aumentarían aún más a casi 100 XP. Ese tipo de atributo de fuerza estaba aproximadamente al mismo nivel que un individuo de rango bronce, lo que era equivalente a que Xiaolin ganara un aumento instantáneo en la fuerza del rango bronce mientras aún estaba en el rango hierro negro. Ahí estaba la razón por la que le pidió al dragón negro que redujera su fuerza en la lucha. La fuerza instantánea que estalló asustó tremendamente a la dama dragón. Aunque todavía estaba usando el poder del dragón para burlarse del espadachín no muerto, su atención en Xiaolin nunca se desvió. De hecho, le pareció bastante risible ver a Xiaolin acercándose a ella a la velocidad de una tortuga. Cuando Xiaolin cortó la espada del alma sagrada, el dragón negro solo levantó ligeramente su brazo derecho y estaba preparada para usar su armadura para defenderse. La espada de Xiaolin era de hecho muy lenta. Después de convertir todos los atributos en fuerza, obviamente su velocidad se vio afectada, sin mencionar lo trivial que era el paso fantasma a los ojos de un oponente con el nivel de un dragón negro. En verdad, Xiaolin estaba apostando a que la mujer estaba demasiado llena de sí misma, y que la arrogancia de la raza del dragón le impedía evadir el ataque. La apuesta pareció haber valido la pena cuando vio que esa mujer no mostraba ninguna intención de esquivarla. Xiaolin fue decisivo, y prácticamente desató su aura de espada más fuerte justo cuando su ataque estaba a punto de aterrizar. La fusión del aura de la espada y la onda de la espada se extendió como la pólvora. ¡Bum! Se produjo una gran explosión, con la presión del calor y el rebote casi derribando a Xiaolin al suelo. Fue el tajo más fuerte que pudo blandir en ese momento, y todo lo demás después de eso se dejó al destino. La explosión disminuyó gradualmente y la mujer salió lentamente del humo mientras tosía. Miró a Xiaolin con cierta sorpresa y asintió antes de decir, maravilloso. Esto es más interesante de lo que pensaba. Pensé que solo podría jugar por un tiempo, pero parece que no me aburriré demasiado en los próximos días. La emoción en su rostro envió un escalofrío por la columna vertebral de Xiaolin. Aunque era de esperar, se sintió desesperado después de ver su tono indiferente al hablar tan pronto como recibió su ataque más fuerte. Armadura. ¿Cuál es el nivel de armadura de tu cuerpo? Lilith, que estaba viendo la batalla, de repente levantó las cejas y preguntó en voz alta. ¿Oh? La dama dragón giró la cabeza para mirar a Lilith, luego dijo en un tono extraño y confuso. ¿Crees que usaría una armadura inferior? Lilith no pudo evitar quedarse sin habla por un momento. Luego suspiró a Xiaolin, te lo dije. ¿Por qué eres tan ingenuo como para pensar que estamos peleando al mismo nivel que ella? Xiaolin sintió que algo andaba mal y miró. La explosión y el impacto fueron increíblemente fuertes antes. El cuerpo del dragón negro era tan poderoso que no podía resultar herido, mientras que no había el más mínimo rasguño en su armadura, y mucho menos signos de daño. La mera calidad de esa armadura era simplemente inimaginable. Eso es equipo de rango leyenda, se lamentó Lilith. Incluso ella estaba empezando a sentir un poco de envidia. Aunque Lilith podría ser la persona más cuidada de Judge Academy, nunca antes había visto un arma de rango leyenda. El nivel de dicho equipo podría incluso considerarse útil en todas las situaciones. Xiaolin quería llorar, pero las lágrimas no llegaban.
No había forma de que pudiera pelear esa batalla. Derrotar al dragón fue una tarea difícil, y el plan inicial de Xiaolin era usar la actitud condescendiente del dragón negro y al menos asestarle un golpe al emparejar su milagro con el estado de ruina. En retrospectiva, era simplemente demasiado estúpido e ingenuo porque su equipo de rango leyenda era un slap en su cara. Vamos, vamos. ¿Qué otros movimientos tienes? Úsalos todos. Xiaolin no estaba interesada, pero la dama dragón se estaba divirtiendo mucho en este momento. El ataque le dio muchas sorpresas inesperadas antes, y después de ver el estúpido aturdimiento de Xiaolin, ella lo instó con insatisfacción mientras recordaba alabarlo: tu ataque anterior fue excelente. Ser capaz de ejercer un poder una vez y media más que tu propia capacidad no es fácil, especialmente en esta etapa tuya. No había visto tal habilidad con la espada en mucho tiempo. Capítulo 350. Luchando contra el dragón negro, 2. Probablemente habiendo sentido que su propio equipo y fuerza eran simplemente demasiado formidables, el dragón negro pensó por un momento y agregó: tu ataque me tomó por sorpresa. Todavía me hormiguean un poco las manos. Increíble. Simplemente asombroso. Los párpados de Xiaolin se movieron ferozmente. Su golpe con toda su fuerza fue suficiente para hacer que la mano de la mujer hormigueara. Parecía cada vez más frustrado. También deshizo su estado de ruina, ya que era difícil para él mantener un estado tan explosivo durante demasiado tiempo, especialmente cuando estaba desanimado. Después de deshacer el milagro y el estado de ruina, un inmenso agotamiento se derramó en el corazón de Xiaolin. Ese fue el precio de su poder explosivo instantáneo. La dama dragón también notó la rápida disminución de su fuerza y no pudo evitar mostrar decepción. Es solo un poder explosivo instantáneo, ¿verdad? ¿O podrías haberte rendido? Sin respuesta, el dragón negro negó con la cabeza. Entonces muere. Efectivamente, esta mujer no tenía la más mínima simpatía. Sin embargo, fue bloqueada por una gura tan pronto como comenzó a caminar. El espadachín no muerto había reanudado sus movimientos después de ser liberado de la supresión del poder del dragón. Xiaolin levantó la cabeza ligeramente sorprendido. No recordaba haberle dado ninguna instrucción al espadachín no muerto porque era muy consciente de que el torpe espadachín tenía poco efecto. Odio a los no muertos. La mujer que se acercaba simplemente frunció el ceño y levantó ligeramente su espada larga. Un destello negro brilló desde la hoja y golpeó directamente al espadachín. En ese momento, la pesada armadura del espadachín se volvió tan frágil como el papel blanco y se rompió instantáneamente. Aliento de dragón. Lilith luchó por escupir esas dos palabras y advirtió a Xiaolin. Xiaolin no pudo evitar estar asombrado. El aliento de dragón era una habilidad básica que la raza de dragones había dominado. Para ellos, la respiración era para los humanos una habilidad innata. Sin embargo, su capacidad para liberar el aliento de dragón a través de su espada fue lo que hizo que las cosas fueran mucho más aterradoras. El poder del aliento del dragón cortado con la espada se reduce en gran medida, pero esto solo muestra que esta mujer ha alcanzado un nivel muy alto de control sobre su propio poder, por lo que puede dispersar de manera muy exquisita el poder del aliento del dragón. Esto no es todo, dragones. Cosas que se pueden hacer. El colapso del espadachín no muerto conmocionó un poco el espíritu de Xiaolin. Un invocador de una criatura invocada controlada por la mente se enfrentaría a una reacción adversa cuando el ser de la criatura muere. Solo los invocadores profesionales podrían reducir ese tipo de daño. El cuerpo del espadachín realmente se reveló después de que la armadura fuera completamente borrada por el aliento de dragón. Xiaolin vio su verdadera forma debajo de esa armadura por primera vez. Era una nube de gas negro, similar a la energía de la muerte condensada. A diferencia de la energía de la muerte en el mundo de la meditación, el gas negro parecía tener voluntad propia y podía sentir que la amenaza estaba cerca. Se agitó desesperadamente en un intento por ponerse de pie de nuevo. Una criatura no muerta con conciencia independiente. El dragón negro se sorprendió de nuevo. Después de pensarlo un momento, pareció haber tomado una decisión y dijo: bien, entonces te ayudaré. Aunque espero que no me defraudes como lo hizo tu maestro. Xiaolin estaba confundido, pero por lo que parecía, el interés de la otra parte parecía haberse desplazado hacia el espadachín no muerto. No sabía si debería estar agradecido o deprimido. ¿Era su habilidad inferior a la de una criatura no muerta? La dama dragón sostuvo su espada y se paseó alrededor del alma del espadachín que luchaba, mientras la punta de su arma dibujaba algo en el suelo. Siempre que la hoja se deslizaba por el suelo, un extraño ujo de sangre comenzaba a aparecer en el suelo parduzco.
La sangre fresca huyó por voluntad propia como si estuviera viva, cruzando entre sí y tejiendo gradualmente patrones complejos en el suelo. Círculo mágico. Parece estar dibujando un círculo mágico, susurró Lilith, acercándose más por curiosidad. Xiaolin asintió. Reconoció el círculo mágico, pero no entendió realmente qué estaba tratando de hacer la dama dragón. En ese punto, la dama dragón estaba realmente indefensa, o en otras palabras, simplemente ignoró a Xiaolin y Lilith por el momento. Sin embargo, ninguno de los dos se atrevió a hacer un movimiento. Pasó una media hora así, y el interés de la dama dragón pareció despertar su interés mientras dibujaba un enorme y misterioso círculo mágico usando su espada manchada de sangre, con el espadachín no muerto situado justo en el centro del círculo. Al principio luchó, la pérdida continua de su energía de muerte lo hizo cada vez más débil. La dama dragón incluso cantó un hechizo incomprensible en voz baja. El idioma utilizado era más oscuro que el antiguo nórdico. Xiaolin entendió que era Dragish, que se rumoreaba que era el curso electivo de idioma más difícil en Dawn Academy. Todo el hechizo duró otro cuarto de hora. Una vez completado, una luz cegadora que tenía una intensidad similar a la del sol salió del círculo mágico. Xiaolin no pudo evitar cubrirse los ojos. Cuando los volvió a abrir, un pequeño pozo profundo ya había aparecido en el suelo frente a él. En el fondo del pozo se encontraba un caballero completamente armado envuelto en un aura negra. ¡Increíble! La primera persona en exclamar resultó ser la dama dragón, quien fue la instigadora de toda la situación. Se acercó a Xiaolin de nuevo y lo miró con sus ojos negros como perlas, preguntando, ¿qué le has hecho? Creo que soy yo quien debería preguntarte esto, respondió Xiaolin con gravedad. Su actitud relajada probablemente se debió a haberse resignado al hecho de que nunca ganaría contra el oponente frente a él. El dragón negro señaló el fondo del pozo y dijo, ¿todavía necesito explicar? Tu espadachín no muerto se ha convertido en un caballero negro. Me has dado muchas sorpresas. Mi libro de hechizos de dragones solo ayuda a reunir la energía muerta cercana, pero no todas las almas que tienen suficiente energía muerta pueden evolucionar a un caballero negro. En otras palabras, te estás ayudando a ti mismo a crear un juguete más interesante, la reprendió Xiaolin en su corazón. Había leído sobre caballeros negros antes. Se les consideraba criaturas no muertas de rango medio que superaban con creces el poder de los esqueletos ordinarios y las almas no muertas. Sin embargo, Xiaolin no pensó que el caballero negro tendría ningún efecto frente al dragón negro. Empecemos entonces. Segundo round. La dragona negra una vez más se distanció y esperó solemnemente. Como Xiaolin había adivinado, actuó simplemente por tener un juguete para jugar y pasar el tiempo. Puedes probar. Lilith le hizo un gesto a Xiaolin con una mirada, indicando que tenía suficiente de estar sola y que ya estaba ansiosa por irse. Xiaolin silenciosamente trató de comunicarse con su fuerza mental y tuvo la suerte de descubrir que la conexión aún existía entre él y el espadachín no muerto, o más exactamente, el caballero negro evolucionado. A pesar de eso, podía sentir claramente la fuerza opresiva del caballero sobre su espíritu. La fuerza del caballero negro es probablemente mucho más fuerte que la mía, pensó Xiaolin para sí mismo un poco sin palabras y dio otra orden de atacar. La batalla se reanudó.